claro, y es que la conciencia es la llave de todo. Ser consciente. Y como decía Gandhi, para este cambio, estos cambios que estamos viendo, para poder adaptarnos a estos cambios y para ver los cambios que queremos ver en el mundo, pues quizá esos cambios empiezan por uno mismo. Si uno no se trabaja, difícilmente puede, adaptarse y ver lo que realmente quiere, ¿no? O sea, si uno está vibrando en vibración de odio, pues posiblemente el mundo para él sea odio, ¿no? Entonces quizá es donde hay que incidir, dentro de uno mismo. Hay una búsqueda interior, el viaje de la transformación interior es un sendero que muchos otros han transitado. Por este motivo, pues el testimonio y la experiencia que otros nos puedan dar, simplemente es interesante de conocer. Yo recuerdo cuando daba conferencias de franquicia que decía, ¿cuál es la mejor forma de cruzar un campo minado? Se quedaba todo el mundo así y decía, pues detrás de otro, ¿no? Detrás de otro que ya lo haya visto, ¿no? Bueno, pues este es el caso. O sea, hay quien aprende por sí solo y hay quien es más inteligente y de la experiencia de otros pues también aprende. Para todos estos temas nos viene a hablar una persona que, él es psicólogo transpersonal con un máster en conciencia en la Universidad John Moore de Liverpool, licenciado en comercio internacional, etcétera. Él se define como buscador, yo lo defino como una persona íntegra que está buscando algo, que está buscando cambiar el mundo, y como él es consciente de que para cambiar el mundo tiene que cambiarse él, como nadie sale perfecto, tenemos que apretar ahí, ¿no? Él aparte fue socio y coorganizador conmigo de esa cumbre mundial que hicimos de exopolítica en Sitges hace 2 años ya. 2 años, fue la reunión jamás existida, digamos, en cuanto a número de personas. Pienso que hubo un antes y un después, y reunimos 1.400 personas. Hicimos una buena pareja. Él puso la inspiración, yo puse quizá la fuerza, o más guerrillero, quizá, ¿no? Como quieras, ¿no? Y la verdad es que nos salió excelente, con sus correspondientes bajas, ¿no? Pero en fin, fue una batalla realmente bonita y trascendió, y con lo cual quiero decir con esto que ha sido mi socio y es mi amigo y sé que realmente hay alguien que está buscando verdad, buscando libertad y buscando esa conciencia de una forma honesta. Les dejo con Pepón Jover. Gracias, Miguel, por tu presentación. Gracias a todos por estar aquí. Hoy es un día muy especial porque voy a compartir con vosotros una historia. Tengo que decir que mis padres están en la sala, cosa a la cual no estoy habituada, pero es otro reto a superar. Os quiero contar una historia que es mi historia personal, pero probablemente también sea vuestra historia, sea tu historia, o la tuya, o la tuya, o la tuya. Probablemente la historia de todos los que estáis aquí. Seguro. Lo que pasa es que estoy convencido de que no sabéis que la estáis viviendo. Y por eso os la quiero contar. Porque en el momento que seáis conscientes de que la estáis viviendo, la podéis vivir con mucho más significado, con mucha más profundidad, con mucho más fuerza, para poder hacer frente a los retos de hoy. Y os voy a explicar la historia de un mito, porque el mito significa historia. Me gustaría saber, os voy a hacer una pregunta a todos. Que levantéis la mano todos los que estáis buscando alternativas en este mundo en el que estamos. Muy bien. Eso significa que estáis todos en la historia. Todos los que habéis levantado la mano. Vamos a ver, vamos a pasar diapositiva. Bien, ese es el mundo que tenemos ahí fuera. Si estáis buscando alternativas es que eso de ahí no os gusta. ¿A que no? Que levante la mano el que no. Bien. Muy bien. Os voy a hablar de un mito que está basado en un arquetipo. Y ese arquetipo está basado en el trabajo de Carl Jung, que es
un psicólogo, psiquiatra, alquimista, pensador. Y al lado otro gran pensador del siglo XX, que es Joseph Campbell. ¿Y por qué os explico esto? Porque yo hace 4 años estudié un máster de conciencia y psicología transpersonal, como bien ha dicho Miguel, y haciendo una tesis de investigación sobre el despertar de la conciencia, me di cuenta al final que lo que yo había descubierto, no descubierto porque no se descubre nada, sino que se redescubre, o me lo descubrí para mí, es algo que ya existe. Y descubrí lo que se llama el viaje del héroe. Descubrí que toda mi tesis tenía que ver con ese arquetipo universal. Y no solamente eso, sino es que yo lo había vivido y lo estaba viviendo en ese momento. Lo había estado viviendo durante los últimos 10 años. Y dije, ostras, qué fuerte. Y claro, cuando te ves dentro de ese viaje, dices, no soy el único que lo está viviendo. Hay mucha más gente que lo está viviendo y que lo ha vivido y que lo va a vivir. Por tanto, tenemos una guía, porque estamos en un mundo carente de guías, carente de historias. Las historias que tenemos están en la prensa, en la televisión. Y eso no sirve para nada, más que para entretener y para programar la mente. Entonces, esa élite que todos conocemos, o si no la conocéis, pues que está ahí, sabe muy bien lo que hace y nos quitan las guías para podernos llevar a lo largo de la vida. Porque necesitamos guías para cada momento de la vida, pero no las tenemos. Tenemos que ir a buscarlas. Normal. Bien, lo que os voy a hablar es un mapa. No es el territorio, no nos equivoquemos. ¿De acuerdo? Los mapas sirven para guiarnos en el territorio. Lo que pasa es que si nos ceñimos excesivamente al mapa, a lo mejor nos perdemos otras cosas del territorio. Y a veces los mapas no son fieles imágenes del territorio, pero los mapas son importantes para guiarnos por el territorio. Y lo que yo os voy a explicar es un mapa para todos vosotros, para todos los que habéis levantado la mano. Porque si estáis buscando alternativas y no os gusta ese mundo que hay ahí fuera, esto os viene como anillo al dedo. Porque por eso estáis aquí, estáis buscando. Bien. En una mano tenemos al mundo, en la otra tenemos al individuo. Y el mundo está hecho por individuos. Y los individuos construyen el mundo. Porque construimos el mundo a través de nuestras decisiones y nuestras acciones. Cada día podemos o perpetuar el mundo que tenemos o transformarlo. Está en nuestras manos. La cuestión es si somos suficientemente conscientes de las consecuencias que tienen nuestras acciones y nuestras decisiones para perpetuar o transformar el mundo. Porque el mundo se cambia si nosotros cambiamos, si no, no cambia. ¿No? ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? ¿Por ahí al final? Sí. Bien, cambiamos. Otra cosa que no he dicho. Generalmente las personas que buscan transformar el mundo son personas que están despiertas, que despiertan. Las personas que no lo hacen generalmente están dormidas. Pero ya les llegará el día de despertarse. Porque a todos nos llega. ¿Por qué? Porque todos vivimos el viaje del héroe. Y por tanto llega un punto en el que algo pasa que hace que nos cuestionemos las cosas. Y cuando nos las cuestionemos, ¿qué pasa? Que queremos buscar más allá de lo conocido. Y de eso os voy a hablar hoy, de esa historia. Lo primero de todo, ¿quién soy yo? Es una de las primeras preguntas que uno se puede hacer. Y para responder a la pregunta ¿quién soy? Dice, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué quiero hacer? Y todo eso nos permite responder a la pregunta ¿quién soy? Y yo pienso que es el eje vertebrador de todo ese viaje. Porque de eso se trata. De llegar a nosotros, a nuestro centro, para poder vivir como queremos vivir. Y si no nos conocemos, pues no podemos, somos autómatas, estamos dormidos. Bien. Hasta el final. Ese yo, esa identidad que todos tenemos, que construimos, ¿qué ocurre? Está construida por una cosmovisión. ¿Sabéis lo que es una cosmovisión? ¿Sí? ¿No? Una cosmovisión es el conjunto de creencias, de teorías, de normas sociales, de principios
que tejen una visión del mundo, una visión de la realidad. Y hay muchas cosmovisiones. Pero la actual es un paradigma científico y social que intentamos cambiar. Y ese paradigma, esa cosmovisión, hace que veamos el mundo de esa determinada manera. Pero es que hay más maneras de ver el mundo. Como por ejemplo sociedades, entre comillas, más primitivas, que de primitivas tampoco tienen nada. Lo que pasa es que desde nuestra cosmovisión les juzgamos etnocéntricamente, que se suele decir, como más primitivos. Pero dependiendo qué evaluemos y qué juzguemos, están mucho más en contacto con la naturaleza, mucho más en contacto consigo mismos, respetan mucho más el medio ambiente, cosa que nosotros no hacemos. Entonces, dependiendo de cómo lo veamos, pues así nos construimos. Entonces, como veis ahí, hay gente que puede decir, solo existe lo que puedo ver. Bueno, está bien, forma parte de esa cosmovisión, materialista, reduccionista, etcétera, etcétera. La mente no afecta a la realidad, es otro principio de nuestra cosmovisión conocida. O sea, mi mente, que además creen que está aquí dentro, en esta cabeza, que no va más allá de mi cráneo, no puede afectar la realidad. Cuando sabemos desde principios del siglo XX, a través de la física cuántica, que podemos cambiar la realidad. De hecho, el observador puede modificar lo observado, solamente con la mirada, y estoy seguro que muchos ya lo conocéis eso. Bien, siguiente. Y también se suele decir que nuestro sistema social en el que vivimos es lo mejor de lo peor. Por tanto, no aspiramos a nada mejor. Nos conformamos. Y claro, así lo que hacemos es perpetuarlo, porque no buscamos. Así que ese yo, el quien yo soy, se construye en función de todo lo que nos dicen. Y somos de fuera adentro. Bien, esa caja en la que vivimos, creo que a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Y me gustaría poneros un vídeo de 2 minutos y me gustaría que sintieses si os sentís identificados o no con lo que vais a ver. Vamos allá. ¿Por qué el mundo es tan estrecho? ¿Quién sabe? Tienes que aprender a aceptarlo y eso es todo. ¡Quédate quieto! Estoy incómodo. Por más que pelees, no llegarás a ningún sitio. Me quiero ¡Adáptate! Sí, supongo que tienes razón. Mi infelicidad es mi propio esfuerzo. Por supuesto, el problema no es el mundo, eres tú. ¿Pero por qué? ¿Qué es eso? No sé, no te acerques. ¿Qué hice? Seguro que algo terrible. Tenemos que arreglarlo cuanto antes. Bien. ¿Cuántos os sentís identificados con esa caja? ¿Cuántos habéis sacado un brazo? ¿Una pierna? ¿Cuántos habéis salido fuera? Esa es la cosmovisión. Esa caja es la caja que nos mantiene limitados como seres con gran potencial. ¿Y qué ocurre? Que llega un punto como una maceta que es que ya no cabemos. Y al no caber, necesitamos otra maceta para poder vivir. Así que como aquí el hermano, pues claro, le da un golpe de rabia y dice, bueno, basta. Claro, se encuentra con ¿qué? Con la luz que desconocía, ¿no? Y hay otra cosa también a señalar, interesante, que son los roles que tienen los dos personajes. Hay uno que quiere y el otro que dice, pero te tienes que acostumbrar. ¿Conocéis a alguien que os diga, os tenéis que acostumbrar a la realidad? ¿Sí? A ver, ¿quién levanta la mano? Claro, es normal, ¿no? Hay miedo siempre.
Hay miedo a el más allá de la caja. Bien, ¿cómo llegamos a ser quienes somos? Porque esa es la cuestión. Si entendemos cómo nos hemos construido, nos podemos deconstruir para volvernos a construir. Y así estamos toda la vida. Porque se trata de cambiar, de transformarnos. Entonces, si yo entiendo cómo esa caja, esa cosmovisión me ha construido como individuo y me ha puesto unos límites, puedo hacerlo al revés. Si entiendo cómo he llegado, puedo deshacerlo y construirme de forma más amplia. Porque de eso se trata el viaje. Entonces, esa conciencia, esa identidad, yo parto de la base de que no nacemos tabula rasa, como decía Aristóteles, y nos vamos llenando de contenidos. No. Yo, personalmente, opino que traemos una información cuando nacemos que se despliega y se activa a través de los estímulos del entorno. Y más cosas que desconozco, ¿no? Entonces, construimos una visión de quiénes somos, la identidad, y una visión de la realidad. Y entre las dos vamos negociando significados y conceptos. Y sobre todo los mass media, libros, programas, películas, todo eso ¿qué hace? Eso construye nuestra identidad. Todo lo que vemos, si no somos conscientes de lo que estamos viendo, nos está construyendo, sobre todo la televisión. Porque nos meten ahí valores sociales, lo deseable, lo esperable como individuo en esta sociedad. Bien, seguimos. Bien, este es un pequeño mapa de la información que nos construye. Hay que decir que esta información que presento es una breve pincelada de seminarios más profundos y más amplios que hacemos, o sea que tengo que ir un poquito de pasada, ¿de acuerdo? Pero tenemos a la ciencia y la religión como las dos pilares importantes que nos construyen. La ciencia nos dice cómo es la realidad, cómo es el individuo y nos la tenemos que creer. Y la religión, pues más 3/4 de lo mismo. Entonces, si no cuestionamos eso, pues vivimos con eso. ¿De acuerdo? Luego tenemos la familia y las relaciones, que también nos dice cómo tenemos que ser, lo que tenemos que hacer y lo esperable. Y heredamos de un linaje familiar todas las estructuras, que tenemos que cambiar también. La escuela y la universidad. La escuela generalmente suele ser lugares de adoctrinamiento para ser individuos productivos, que evidentemente hay que hacer cosas, pero las podemos hacer mucho mejores, porque evidentemente no nos vamos a estar todo el día sin hacer nada. La cuestión es hacer cosas que mejoren el mundo que estamos y desarrollar nuestras capacidades, nuestras habilidades. Y tenemos muchas. Y la educación generalmente está únicamente enfocada ¿en qué lado del cerebro? ¿Lo sabéis? ¿Cómo? El izquierdo, exactamente. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo únicamente forma la parte lógica, matemática, analítica. Y la derecha es la que nos conecta con muchísimo más del universo, ¿no? Con esa intuición, con esa creatividad, con la empatía, con las emociones. Luego tenemos los medios de comunicación, que estoy seguro ya todos sabéis, pues que se encargan de construir esa realidad. El mundo del ocio. El mundo del ocio es un gran entretenimiento que nos mantiene distraídos de lo que nos deberíamos ocupar. ¿Y qué es? Pues lo que os estoy contando. Porque si estamos trabajando tantas horas, llegamos a casa, vemos la televisión, nos desconectamos. Cuando llegan las vacaciones, descansamos para volver a trabajar. Pero en ningún momento le prestamos atención ¿a qué? A nosotros, como individuos. Y eso es lo que interesa. Para no salir de la caja. El trabajo, por supuesto. Y bueno, volvemos. Bueno, ¿qué necesita ese yo? Necesita dos cosas básicas. Estoy seguro que todos las sabéis. Una es aceptación, que me acepten los que me rodean, que me acepten los seres queridos, que me acepten los amigos, que me acepten en el trabajo, por cómo soy. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a veces a ser diferentes. Porque tenemos miedo ¿a qué? A lo que pueden opinar otros de nosotros. Y eso es una realidad. A veces nos frenamos porque, uy, y sí, ¿qué va a opinar? ¿Va a dejar opinar? A veces no es consciente, pero está ahí. Entonces nos mantenemos en ese redil como ovejitas por miedo. Entonces no hacemos cosas por miedo. Así que son necesidades básicas que todos tenemos, ¿no? Siguiente. Bueno, ese yo se identifica, o sea, el yo es con aquello con lo que se identifica. Si yo me identifico con toda una serie de aspectos de la cosmovisión, pues yo seré eso. A medida que voy profundizando y me identifico con aspectos más internos, me anclo en aspectos más profundos de mí y por tanto tengo mucha más fuerza para hacer lo que tenga que hacer. Seguimos. Hi.
Yeah. Oye, ¿de dónde viene esto? ¿Hola? Sí. Qué raro. Ya me extrañaba que no hubiesen problemas. A veces la tecnología... Esto suena mucho más fuerte. Bueno. Bien, lo de las capas. Lo de las capas. Somos como cebollas, ¿vale? Nuestras capas nos construyen como individuos. Si vamos quitando capas, profundizamos en lo que somos. Entonces nos podemos identificar y ser, pues, la profesión, los roles, nuestro idioma, nuestra cultura. O podemos identificarnos con arquetipos, como el que os voy a hablar ahora. O nuestra multidimensionalidad como seres. Somos seres multidimensionales viviendo en una realidad multidimensional. Y podemos acceder a otras dimensiones con nuestra conciencia, pero eso no lo enseñan. Y si eso lo viviésemos, ¿qué ocurriría? Que le daríamos un sentido a la vida muy distinto. O la inmortalidad del ser, cuando conectamos con eso. Bien, héroes. Todos somos héroes. Pasa que no lo sabemos. ¿Cuántos os habéis atrevido a hacer algo que creíais que no podíais o por miedo a lo que pudiesen pensar otros no lo hacíais, pero al final lo habéis hecho? ¿Cuántos os habéis atrevido? Muy bien. Mucho héroe aquí. Por esto os va a venir al leño al dedo. Bien. Los seres son personas, son seres, y todos lo somos, con un gran potencial interno. Pero lo hemos de despertar. Bien. Esto es como una llama. Hay un fuego interno nuestro. Y esa llama se ha de mantener viva. Porque si mantenemos esa llama viva, nos dará fuerza para hacer lo que tengamos que hacer, ahí donde estemos. No importa en qué profesión, no importa en qué ámbito, porque desde cualquier sitio se pueden hacer cosas. Pero necesitamos la fuerza, y el fuego es una manera de representarlo. Así que prendamos esa llama, ese fuego interno, y que no se apague. Y yo voy a intentar que hoy, si no se ha encendido, y si está encendido, que se encienda y que se mantenga. Y que cuando salgáis por esa puerta, siga encendido. ¿De acuerdo? Porque de eso se trata. De no ser perpetuadores del sistema, sino transformadores del sistema. Bien. Aquí tenemos a dos héroes que todos conocéis, estoy seguro. Martin Luther King y Gandhi. Son personas que han dado sus vidas a algo superior a ellos. De hecho, deberíamos vivir todos para mejorar el mundo en el que estamos y poder disfrutar de ese mundo. Pasa que nos tienen confinados para que vivamos únicamente nuestras vidas. Pero si pudiésemos vivir una vida de servicio haciendo lo que nos gusta y todo el mundo hiciese lo mismo, las cosas cambiarían mucho. Siguiente. Bien, tenemos tres tipos de héroes que os voy a presentar en este momento. Estoy seguro que los conocéis todos. Los habéis visto, ¿verdad? Bien, eso es lo que yo llamo los falsos héroes. ¿Por qué? A ver, pueden haber excepciones, no os quiero generalizar. Lo que ocurre es que esos individuos están representando papeles que nos mantienen distraídos, porque ahí los niños quieren ser como ellos. Claro, si los niños quieren ser como ellos, ¿qué van a ser de mayores? Esta gente no cambia el mundo. Esta gente está al servicio de un sistema de entretenimiento. Y el entretenimiento, como os he dicho, perpetúa el sistema. Con lo cual ya les va bien. Siguiente. Bien, estos son los héroes de ficción, que representan arquetipos universales, que representan lo que queremos llegar a ser. Los mismos actores en sí mismos son del primer grupo. Tampoco quiero generalizar porque seguro que también hay alguno que es de verdad. Pero representan lo que podemos llegar a hacer en cada una de las películas. Y las películas están basadas en El viaje del héroe de Joseph Campbell, el libro que publicó del año 50. Gran parte de esas películas están basadas. ¿Por qué? Porque es un arquetipo que es universal. Y al ser universal resuena en nosotros. Y al resonar en nosotros, ¿qué ocurre? Que nos genera una emoción. Nos genera un yo quiero. Me encanta, no sé por qué. Pero hay algo ahí que resuena dentro de nosotros. Entonces las películas buenas están basadas en ese patrón. Siguiente. Bueno, ahora vienen los héroes de verdad. Estos deberían de salir en el autobús,
en la televisión, en la prensa. Deberían salir ahí. ¿Por qué? Porque deberían inspirarnos. Son ejemplos. Tenemos a Gandhi, Teresa Calcuta, Martin Luther King, a Nikola Tesla, de quien no se habla, que gracias hoy tenemos esta luz gracias a él, y muchas otras cosas, como la energía libre que podríamos tener, ya ha quedado suprimido. Me gustaría saber si vosotros también estáis ahí. ¿Os podéis situar? Me encantaría que os pudieseis situar. Y que de aquí a unos años, pues alguien pudiese hacer lo mismo y decir, pues mira, aquella persona también era un héroe. Más conocido o menos conocido, no importa, la cuestión es que lo seamos, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, a Teresa Forcadas, que estuvo aquí hace un tiempo defendiendo la verdad de las vacunas. Y se atrevió, tuvo el valor de hacerlo. A Josep Pàmies, que también ha estado aquí, para mí es un héroe, es alguien que inspira. ¿Por qué? ¿Hola? Sí, ahora. ¿Por qué Josep Pàmies? Porque tiene el valor de dar stevia. Le han prohibido vender stevia, que mejora mucho la diabetes, entre otras enfermedades, y le han prohibido vender la stevia. ¿Pero cómo puede ser? Pues ¿qué pasa? Ahora la regala. A Jan Burgermeister, otra héroe que ya no sabemos nada de ella, también tuvo el valor de enfrentarse a la industria farmacéutica con el tema de las vacunas, porque sabía que en las vacunas había algo que no debía estar ahí, que nos iba a perjudicar. Gary McKinnon, David Icke y a Enric Duran, otro héroe con un valor que me quito el sombrero. Bien, no nos confundamos. A veces nos pintan a algunos personajes como héroes o como villanos. Y recientemente ha salido un villano que parece ser que han matado, ¿verdad? Yo creo que no han matado nada. Y se murió hace mucho tiempo. Pero interesa geopolíticamente en este momento. Y tenemos a otros héroes, como el de Wikileaks, que precisamente es un agente de inteligencia. No sabemos de cuál, si del Mossad, de la CIA o qué, pero precisamente está ahí geopolíticamente para mover piezas, o lo ha estado en un momento determinado. Siguiente. Bien, hablemos de los mitos. Los mitos, como decía Joseph Campbell, tienen 4 funciones. Yo os voy a explicar 3. La primera es psicológica. Y os lo explico porque los mitos no son simplemente historias lejanas de hace 3.000 años, 4.000 años, cosas que se decían. No, hay mitos vivos, están vivos. Y yo, con mi tesis de investigación, con el viaje del héroe, lo he estado redescubriendo y digo, pero si esto es muy útil, no solamente para mí, sino para vosotros también. Por tanto, lo quiero compartir. Así que los mitos nos sirven como guía para los individuos, para las fases de la vida, de niño a adolescente, adulto, la vejez, la muerte. No existen guías que nos ayuden a pasar en cada una de las fases de la vida. Simplemente nos encontramos y ya está. Pero deberían existir, otras tradiciones las tienen. También tiene una función sociológica que sirve a nivel colectivo, a nivel grupal, a la sociedad. Y por último, la cosmológica. Nos da un sentido de la existencia en el mundo en el que vivimos. Hoy la ciencia ha sustituido eso. Pero claro, nos contentamos con lo que nos dicen y lo que nos dicen no cuadra con muchas informaciones que están saliendo. Con lo cual no hay mitos que nos guíen. Tenemos que buscarlo. Por eso estáis hoy aquí, estáis buscando información. Como decía Joseph Campbell, no sé si lo veis, pero os lo digo, el hombre necesita del mito para su plena integración en el cosmos. Y Joseph Campbell, se dedicó durante toda su vida, desde pequeño, a hacer mitología comparada, a investigar todas las culturas. Todas las historias de todas las culturas, sean primitivas o no lo sean, entre comillas primitivas. Y todas tenían un arquetipo común, el del héroe. Bien. Bueno, estos son los mitos actuales que nos guían. Tenemos que ir a centros comerciales, tenemos a un Bin Laden, tenemos los juegos de violencia, tenemos la pobreza, tenemos el fútbol, tenemos el entretenimiento, los niños delante de la televisión, las marcas. Bueno, montones de cosas que son el día a día, son el pan de cada día. Si pudiésemos sustituir todo eso por información que realmente nos fuese útil para el día a día, las cosas cambiarían. Pero eso no es útil, eso no nos guía en el día a día. De cómo tenemos que hacer frente a los problemas, de cómo hacerle frente al sufrimiento, de cómo hacerle frente a tentaciones, de cómo hacerle frente a muchas cosas que tiene la vida. Eso no nos guía, no nos sirve para nada.
Bien, entramos en el viaje del héroe. Bueno, sí, os lo he explicado. El viaje del héroe también se conoce como el monomito, porque es un mito que se repite. Por lo tanto, es uno. Hay muchos más, pero este es uno que creo que es importante. Entonces, veréis que es un mito. Ah, por cierto, su libro es El héroe de las 1000 caras, por si lo queréis comprar. Creo que es un bestseller. El mito del viaje del héroe tiene 3 patrones, tiene 3 puntos que se repiten en el mismo patrón circular. ¿De acuerdo? Que es la separación, la iniciación y el retorno. ¿Cuántos de los que estáis aquí presentes habéis dejado atrás algo conocido para emprender algo nuevo? Muy bien. Pues todos vosotros habéis empezado el viaje del héroe. ¿Qué ocurre? Que cuando sacamos un brazo de la caja y miramos fuera a ver qué hay, pues claro, intentamos salir más y más y más. Y nos adentramos en proyectos, en historias, en cosas. Nos atrevemos. Entonces, hay esa partida de lo conocido. El individuo que está dentro de esa tribu, de esa comunidad, que le da seguridad, pues se atreve, sale de una manera u otra y se atreve a explorar nuevos territorios. Y en esa salida, pues está la separación. ¿De acuerdo? Primera fase. Segunda fase, la iniciación. Cuando entra en el mundo desconocido, ¿qué ocurre? Se encuentra con un territorio que no conoce y tiene iniciaciones. ¿Sabéis lo que es una iniciación? Sí, más o menos, ¿no? Bueno, una iniciación es un acceso a conocimiento a través de muchas formas. Entonces, cuando ese individuo accede a información, nuevo conocimiento experiencial, pues se ve transformado como individuo. Y llega un punto en el que ese individuo siente que ha de compartir lo que ha aprendido, con lo cual ha de volver otra vez a la sociedad. Que si os fijáis, yo estoy aquí compartiendo con vosotros. Por lo tanto, yo estoy cumpliendo el tercer punto. Estoy viviendo un mito y yo no era consciente. Y estoy seguro que vosotros también. Tanto los ponentes como los cámaras, como los del hotel. Unos más, otros menos. Pero todo el mundo lo está viviendo. Y a la vez también estoy en la iniciación. Estoy en la iniciación porque esto para mí es una iniciación. No es fácil estar aquí delante de todos vosotros. Pero a la vez también es el inicio de un camino, que es expresar nuestra propia verdad. Así que este viaje es cíclico, es en espiral, porque iniciamos, nos separamos, nos iniciamos y volvemos. De forma cíclica y en espiral, porque volvemos al mismo punto, pero desde una posición superior. ¿De acuerdo? Bueno, Joseph Campbell estaba basado mucho de sus investigaciones en Carl Jung, porque redescubrió el inconsciente colectivo, descubrió los arquetipos, y voy a brevemente resumir lo que eran, pero es un patrón que induce una tendencia. Es como algo que desde dentro nos hace vivir cosas. Por ejemplo, hay muchos tipos de arquetipos, ¿de acuerdo? Pero desde dentro vivimos y no sabemos por qué. Estamos replicando un patrón universal. Bien, el viaje del héroe tiene 17 etapas. Hay otras versiones más cortas, pero esta es la auténtica, es la que Joseph Campbell descubrió, que se repetía en todas las historias. Y me gustaría ir a través de todas ellas, iré brevemente, y me gustaría que, a medida que las vaya explicando, intentares veros identificados. ¿De acuerdo? Pasamos. Bien, bueno, esto ya lo he explicado. Antes de el viaje, pues el individuo está dentro de la comunidad, se siente seguro, se siente confortable y por tanto no quiere salir. Y esa condición de dormido pasa desapercibida. ¿Por qué pasa desapercibida? Pues porque no sabe que hay algo más. Cree que eso es lo único que hay. Pero es normal. Entonces tenemos que hacer un proceso de destribalización. Pasar de la tribu a una conciencia mucho más universal. ¿De acuerdo? Que ese es el viaje del héroe. Bien. Bien, siempre hay una llamada. Y os voy a poner varias películas para que lo veáis. Por ejemplo, ¿cuántos habéis visto Matrix? ¿Sí? Bueno, bastantes. Bien, pues si os recordáis, en Matrix hay una llamada. Está Neo, está durmiendo,
Y de repente aparece un mensaje en el ordenador, llamada, primera llamada. Está en el trabajo y le llaman por teléfono, en un sobre que le traen, llamada. Alguien le llama, le dice, tienes que salir ya. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué pasa aquí, no? Mira, esa es la llamada. Y lo que suele pasar es que esa llamada suele ser rechazada. Dice, no, yo no puedo hacer eso. ¿Está loco o qué? ¿Qué quiere, que salte por la ventana? Entonces, ¿qué ocurre? Que esa llamada es el inicio, como dice Joseph Campbell, de retirar ese velo, ¿no? ese misterio de transfiguración que nos va a transformar como individuos. Porque al final del viaje nos convertimos en seres completamente distintos. Bien, en el rechazo a la llamada, si somos menos de lo que podríamos llegar a ser, viviremos una vida bastante infeliz. Porque todos tenemos un gran potencial, pero a veces no nos atrevemos a sacarlo. Y cuando rechazamos la llamada, pues ¿qué ocurre? Que tenemos ahí una fuerza que quiere salir, pero no nos atrevemos. Pero forma parte del viaje. Ojo, hay la llamada y decimos, no podemos, yo no puedo. Pero es normal decir no puedo. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que a veces la llamada es tan fuerte que el no puedo y el ir más allá pues nos supera. Y entramos. Pasa. Bien, siempre hay ayudas. Siempre hay ayudas en el camino. Y cuando iniciamos un viaje puede haber alguien que te ayude en un momento determinado. Por ejemplo, si tienes que hacer un viaje, alguien te puede dejar a lo mejor el dinero que no tenías, o te puede dar el contacto que no tenías, o te puede dejar la casa que no tenías, o te puede dar aquello que necesitas para poder iniciar. Y a veces, y normalmente, estoy seguro que todos lo habéis experimentado, que es de forma sincrónica. Dices, ¡uy, qué coincidencia! ¿Verdad que sí? Qué coincidencia que esto me venga ahora, ¿no? Y además me ayuda para que lo hagas, me está llamando a gritos. Bueno, pues son ayudas sobrenaturales, llamémoslo así. Bien, cuando decimos, vale, venga, voy, me atrevo. Inevitablemente tenemos que pasar un umbral. ¿Vale? Pasar de la separación a la iniciación hay que cruzar un umbral. Y de la iniciación a el retorno hay que pasar otro umbral. Hay que atravesar. Y en ese umbral hay un guardián, que generalmente suele ser el miedo, que hay que atravesar. Entonces, hay una película que se llama El Bosque, que yo os recomiendo, no sé si la habréis visto, de Night Shyamalan, en la que representa muy bien ese umbral y ese guardián. No os voy a desvelar el misterio de la película, pero sí que es una sociedad que vive en el siglo XV y hay un mito que dice que si cruzas el bosque hay un ser que te va a comer. Y claro, la gente tiene el tanto pavor que no salen de ahí, ¿no? Pero hay un individuo, un héroe, que se atreve y dice, yo quiero ir más allá, esto se me queda pequeño. Y pasa, y descubre cosas. No os digo más. Muy bien. Bien, el viento de la ballena. ¿Qué ocurre? Cuando cruzamos ese umbral y nos encontramos con otra realidad, lo que ocurre es que morimos de forma simbólica o a veces real. Puede ser una muerte clínica también. Cruzamos un umbral y esa experiencia nos hace ver cosas que no conocíamos. Nuevos conceptos, nuevas realidades, nuevos aspectos de la realidad. ¿Y qué ocurre? Que no encajan con los que teníamos antes. Y al no encajar con los que teníamos antes, pues claro, ya no sabemos en qué mundo estamos. En el viejo no nos encontramos cómodos y en el nuevo no sabemos qué hacemos. Con lo cual, ahora ¿cómo nos lo comemos esto? Entonces tiene que haber una muerte forzosa. Hay estructuras internas pasadas que han de dejar de ser. Nos hemos de deconstruir, como decía al principio, el sentido del yo. ¿De acuerdo? Entonces hay una muerte, que puede ser también una crisis profunda. ¿De acuerdo? Es decir, bueno, yo no quiero vivir aquí, porque después de todo esto, ¿cómo voy a vivir? Entre muchas otras experiencias distintas, ¿no? Cambiamos. Bien, en Matrix, para que lo veáis, hay un momento en el que Morfeo, el inconsciente, se podía asociar con el inconsciente, le dice, bueno, ¿tú qué quieres? ¿La verdad? ¿O quieres seguir como estás? Porque la verdad, como
sabéis, nos hace libres. Pero como decía Bob Dylan, primero te cabrea. Y desde luego. ¿Qué ocurre? Coge la píldora, no, yo quiero saber la verdad. Y aquí tenemos el umbral. Recordar que esta película está basada en el mito del viaje del héroe. Y hay montones de símbolos, pero tampoco es fácil verlos. Este es el primer umbral, que es el espejo de Mercurio. Pone los dedos y ese Mercurio nos envuelve y entra por la boca, con lo cual se produce una transformación, una muerte, y renace en ese otro estado, en un mundo de máquinas, que es de ciencia ficción, sí, pero está representando algo. Porque hoy en día se utiliza la ciencia ficción para representar aspectos internos. Es mucho más fácil. Entonces muere de alguna manera y renace. Y a través de esta acupuntura súper sofisticada, pues bueno, pues vuelve a vivir, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que claro, con la muerte, pues se vuelve en ese héroe, ¿no? Otra vez vuelve a revivir. Primer umbral. Bien, entramos en la segunda fase. El camino de iniciación, de las pruebas. Si algo resume ese camino, es la purificación del yo. O sea, el trabajo personal. El mundo está a nuestro servicio para que nos transformemos. El tema está en utilizarlo para ello o no. Y ahí está la actitud de la víctima o del responsable, que es fundamental para que eso pueda suceder. Entonces, cuando uno empieza a despertar, empieza a reinterpretar la realidad y ve signos en el mundo externo, que puede interpretar o a veces sobreinterpretar, pero forma parte del camino. Entonces, en esa experiencia tiene que empezar a determinar pues, quién está con él, quién no está, quién es aliado, quién es enemigo. Hay montones de experiencias distintas, ¿no? Y a través de las películas pues nos las enseñan. Por ejemplo, iniciación. En Matrix vemos, no sé si lo veis desde el fondo, pero vemos a Morfeo que le enseña artes marciales, a Neo le prepara. En Star Wars, que por supuesto esta es la película por excelencia basada en el libro de Joseph Campbell, pues también le entrena para que como Jedi pueda después liberar. Y luego, pues en la última, pues Avatar también está representado. También hay un entrenamiento, ¿no? En nuestro mundo, en el mundo real, puede haber problemas de salud, enfermedades, tener poder político, económico, pérdidas familiares, económicas, un cambio de ubicación geográfica, pruebas espirituales, emergencias espirituales, por ejemplo, tentaciones de todo tipo. Hay montones de pruebas. La cuestión es, ¿podemos vivir eso interpretándolo como lo solemos hacer? Mira lo que me está pasando, o darle la vuelta y decir, eso forma parte del viaje del héroe y forma parte como una prueba de transformación personal, que no es fácil para nada, pero si lo reinterpretamos, le podemos sacar utilidad. Porque las cosas no pasan porque sí, nada pasa porque sí. Bien, en la iniciación hay un punto en el que la mujer, aquí la diosa Kali, que es la diosa de destrucción de la India, claro, la mujer siempre se ve como la dadora de vida, pero también tiene una faceta de sombra, que es la destructora también. Por eso está representada en esta imagen, Kali, la destructora, ¿no? El encuentro con la diosa y la mujer como tentación. La mujer, que representa en este caso todo lo que puede ser conocido, representa la parte de luz y la parte de oscuridad. Y pienso que este punto es muy relevante hoy en día. ¿Por qué? Porque con toda la información que está saliendo del tema del nuevo orden mundial, de sociedades secretas, de montones de cosas que se han denunciado, por ejemplo, aquí en Ciencia y Espíritu, y se han informado. Toda esa parte oscura que tenemos que saber, pues hay que integrarla. No podemos simplemente decir, mira lo que se nos está haciendo. No, hay que integrar eso dentro. Entonces, como proceso, es importante saber que como individuos tenemos una sombra, tenemos una parte que no queremos ver. Y todo lo que los demás, o sea, todo lo que no queremos que los demás vean, o todo lo que la sociedad no quiere que exterioricemos por unas normas sociales, eso va quedando en el inconsciente, queda reprimido. O sea, yo dejo de ser como yo soy porque hay un entorno que me condicione. Por tanto, todo eso que yo podría manifestar se va quedando detrás. Y esa energía se queda ahí detrás. Esa es la sombra. A nivel colectivo es lo mismo. No nos engañemos. El mundo que tenemos lo estamos perpetuando nosotros. Entonces, si no conocemos esa sombra, no la podemos integrar. Por tanto, es tan importante conocer lo que está pasando. No quedarse en 4 fuegos artificiales. ¿De acuerdo? Entonces, este punto es tan importante porque es ver la parte de oscuridad y la parte de luz y ver que ambos forman parte de una misma totalidad. Eso es súper importante.
Bien, siempre tenemos el lado oscuro de la fuerza. Está de forma simbólica lo que se llama la reconciliación con el Padre, que significa recuperar la autoridad interior. Porque como no tenemos ritos de paso, ¿qué ocurre? El rito de paso es de ser un niño a ser un adolescente, adolescente, adulto. En esta sociedad no los tenemos. En las sociedades, digamos, más tribales, tienen rituales de paso, en la que llega el niño a los 18 años, adolescente de 18 años, y hay un rito de paso con adultos, para formar parte del mundo de los adultos. Nosotros no tenemos eso. ¿Y qué ocurre? Que como no lo tenemos, nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra parte psicológica no se transforma. Y pasamos al mundo de los adultos como niño. Entonces luego hay que rescatar al niño interior, luego hay que hacer todo un tema de terapia personal, etcétera, etcétera, para hacer eso. Si tuviésemos esos mitos, habría muchos menos problemas de esos. Bien, luego está lo que llaman la apoteosis. La apoteosis es cuando esa conciencia queda como, o sea, la conciencia del yo, el yo, mi identidad, queda como no aniquilada, pero sí se desvanece. Y al desvanecerse emerge el ser. Pero claro, esa es una experiencia mística o es un nivel de iniciación bastante superior. Luego la gracia última, que es poder experimentar la inmortalidad de lo que somos. No el cuerpo físico, ni la identidad, pero sino lo que hay dentro, que realmente es inmortal. Llegar a ese conocimiento. Bien, aquí hay una resurrección. La V de Vendetta es una gran película que también les recomiendo, no sé si la habréis visto. Pero hay una resurrección que es enfrentarse al miedo. Con ese enfrentarse al miedo ella se libera. ¿Vale? En Matrix pasa lo mismo. Ahí tenemos a la dualidad otra vez. Tenemos la luz y la oscuridad. Smith es la parte oscura y él es la parte de luz. ¿Y qué ocurre aquí? Tiene la fuerza suficiente como para integrarse dentro de él. Aquí. Los dos se unen. ¿Y qué pasa? Que desde dentro lo iluminan. Y al iluminarlo, pues se vuelve el héroe. Está de forma simbólica puesto ahí. Bien, y luego está el regreso, que a veces es lo más difícil. Porque cuando uno descubre todas estas informaciones, y hay muchas, dice, bueno, yo me quedo ahí, yo no quiero volver al mundo. Porque ¿quién me va a creer? Si yo tengo que explicarle lo que es un mundo multidimensional a un mundo solamente tres dimensiones, me va a pensar que estoy loco. Entonces, claro, el regreso no es fácil. Pero el regreso es importante, porque como veréis ahora, bueno, puede haber una manera de volver que es un vuelo mágico, el rescate desde el mundo normal, que me lo tengo que pasar por el tema de tiempo, y el cruce del umbral, también hay un umbral. Siempre desde el mundo de lo desconocido, ya conocido por nosotros, al mundo de oscuridad otra vez, pues tiene que haber otro umbral, ¿no? Bien, aquí 4 preguntas, ¿no? De cómo enseñar lo aprendido en el viaje. Cómo dar en el viaje del mundo información que proviene de otras realidades. ¿Cómo enseñar a la gente? ¿Cómo explicarle a la gente cosas que hemos vivido que pueden parecer extrañas, que pueden parecer raras, que pueden parecer que no son de este mundo? Pero es que tenemos que volver como los bodhisattvas, esos seres que se han iluminado y que deciden volver para ayudar a sus compañeros. Como en el mito de la caverna de Platón, que no sé si la conocéis o no, pero a mí me gusta mucho explicarla porque es una imagen fiel de ese proceso, del esclavo que está en la caverna, que sube arriba de todo y vuelve a bajar, porque necesita compartirlo. Ese es el regreso. Bien, y en el regreso hay un aspecto muy importante, que es el apego a la verdad. Apego a lo que hemos descubierto. Porque podemos pensar, no, si lo que yo he descubierto y he experimentado es la verdad. Y nos apegamos a eso, y esa verdad se vuelve dogma al final. No se vuelve viva, no está viva. Porque no seguimos en el camino, nos hemos quedado parados en esa verdad. Y la defendemos aférrimamente. Y con ese defender la verdad aférrimamente nos volvemos fanáticos. Precisamente nos volvemos lo que no queríamos. Por lo tanto, es un reto más en el camino. En el regreso de explicar la verdad de forma flexible y pudiendo dejarla atrás una vez más para abrazar otras verdades más. Y hay mucha gente que se ha quedado... No, está bien. Hay mucha gente que se ha quedado apegada a la verdad y la defiende con demasiada vehemencia a veces, ¿no? Y con dogmatismo, que no debería ser, pero forma parte del viaje. ¿De acuerdo? Es una de las pruebas. Por lo cual, si lo podéis identificar, veréis que está en ese proceso. Está bien. Lo está viviendo. Bien, y este es el final, que es el maestro de 2 mundos. Ese héroe que ha traspasado la última prueba, pues se puede mover entre 2 mundos, en el mundo de la oscuridad y en el mundo de la luz, de forma simbólica hablando. ¿De acuerdo? Porque sabe que los 2 son un mismo mundo. Con lo cual, al final, la libertad para vivir es que es un ser que es libre
y que está al servicio del fluido cósmico, o como lo queráis llamar. Bien, estas son todas las etapas que acabo de describir y me gustaría que pensáis en qué etapa estáis en este momento. Hay la parte de la partida, la iniciación y el regreso. Podéis estar en diferentes aspectos de vuestra vida o en una, en otra. En los tres a la vez puede ser también. Y dentro de cada una, ¿en qué aspecto, no? Bien. Estamos en el punto en el que el mundo está cambiando muy rápidamente. Hay gente que no lo ve, pero cada vez lo vemos más personas. Pero todo depende de nosotros. Está en nuestras manos poder hacer algo. Y, como os he dicho antes, podemos o perpetuar el mundo o transformarlo. ¿Qué vamos a hacer? Cuando salgamos por esa puerta, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con la rutina el lunes? ¿O vamos a empezar a pensar y sentir, desconectarnos de una realidad que nos mantiene distraídos para buscar soluciones? Para buscar otras formas de vida. Porque podemos. ¿De acuerdo? Somos seres con un gran potencial, somos héroes. Lo que pasa es que no nos lo dicen. Y como no nos lo dicen, no tenemos fuerza. Nos dicen, no, un único individuo no puede hacer nada. Gandhi movilizó 300 millones de personas. Y tantos otros que podíamos enumerar. Entonces, si cada uno de vosotros hiciese mucho más de lo que cree que puede hacer, porque esa es la clave, creer que podemos hacer más de lo que creemos que podemos hacer, porque a veces creemos que no podemos hacer nada, pero podemos hacer mucho. Pues si conectamos con ese sentimiento, podemos transformar el mundo, porque el mundo que tenemos ahí fuera es la imagen de nuestro mundo interior. Lo estamos perpetuando cada día, cada semana, cada mes, cada año. ¿Y quién hace qué? Bueno, estamos aquí para hacer algo. ¿Pero y qué más podemos hacer? Hay muchos aspectos que tenemos que trabajar a nivel interno para que eso pueda cambiar. Bien, como decía al principio, está esa llama. Está esa llama que para algunos está prendida, para otros no. Para los que no esté prendida, espero que se prenda. Y para los que esté prendida, que se mantenga prendida y que crezca. Porque es la llama de la purificación interior. Es la que transforma. Así que no dejamos ni permitamos que esa llama se apague, que permanezca encendida y crezca para transformarnos a todos y al mundo. Porque por eso estamos aquí, para transformar el mundo. ¿A que sí? ¿Cuántos queréis cambiar el mundo? Muy bien. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Pepón. ¿Quieren otra? Venga, va, otro tema. No sé si habría alguna pregunta quizá que pudiéramos hacer. Andamos 2 minutitos, una pregunta o alguna cosa. Venga. ¿Me pongo de pie? Sí, por favor. Hola, Pepón. Hola. Que, bueno, yo lo que he visto después de la charla, que entonces tú estás en el retorno, creo yo, ¿no? Porque... Yo estoy en los tres a la vez. En los tres a la vez. Sí. Yo mi pregunta era que me gustaría saber, porque claro, has dicho que pasar de la iniciación al retorno hay que vencer un miedo, ¿no? Y lo que me gustaría saber el miedo que has vencido tú, ¿no? Para pasar... Sí, que dijiste que había que pasar de la iniciación al retorno, había como un miedo que vencer, ¿no? Sí, hay muchos miedos, ¿vale? Se puede manifestar de muchas maneras, pero hay un miedo principal, que es el que opinarán los demás. Si yo hago esto, que no está bien visto por los demás, ese es un miedo que frena. ¿Me explico? Porque como nos mantiene en el redil. Como tengo miedo, el miedo nos limita, nos incapacita. Pero si nos empoderamos, cogemos ese poder interior, nos atreveremos a cruzar. Y ese cruzar puede ser de muchas maneras. Puede ser tan simple como
Bueno, tantas cosas, pero hacer un viaje, emprender una empresa, un nuevo proyecto, una nueva relación. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero a veces el miedo nos frena. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Y ese era el miedo que tú has superado cuando has pasado de un paso a otro? Bueno, lo que pasa es que, claro, yo considero que he pasado por muchos umbrales. Entonces, claro, tendría que explicarte cada uno de los miedos. Claro, creo que no tenemos tiempo para eso. Si acaso luego. ¿Vale? Vale, gracias. Venga, hasta ahora. Una última preguntita para no quitarle tiempo al próximo ponente. De todas formas, Pepón se quedará aquí, igualmente, ¿no? No, solo, bueno, felicidades por la intervención porque estoy emocionado y nervioso. Gracias. Entonces, hay un tema y es echar una lanza a favor de la sombra por el cual nos está dejando Internet y todos los medios, aunque sean aparte, para que podamos seguir con nuestra evolución. Porque ellos de alguna forma también quieren esta evolución. Eso es lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, lo más importante para mí, para resaltar el tema, es lo de la conciencia. Que al estar dentro de lo que es la conciencia y el corazón, vamos hacia el nuevo paradigma. Entonces, todo lo que sale de la conciencia es automático, es energía libre, redistribución de productos, servicios, personas. Perdona por el nervioso, ¿no? Explícate sin problema. Y, todo lo que es una nueva educación, los niños que está, el índigo, etcétera, etcétera. Entonces, lo tenemos ya. Gracias. Por supuesto, todo depende de nosotros. Gracias. Pepón, di tus webs, por favor, para que la gente... Tengo una web nueva que estoy trabajando ahora que se llama despertarintegral.com. Despertarintegral.com, que mi idea es recoger todo esto que os he explicado y más cosas, hacer una integración. Luego tengo otra que se llama lo que podemos hacer wordpress.com, que es todo lo que podemos hacer para cambiar las cosas. Podemos hacer muchas, a nivel individual y colectivo. Pues me he dedicado a poner cosas que podemos hacer. Lo que podemos hacer, wordpress.com. Bueno, no, es que ya no podemos. Ya, vamos a quitar demasiado tiempo al siguiente ponente. Bueno, nos comenta que con la conciencia desaparece la dualidad. ¿Quieres comentar algo? Sí, completamente de acuerdo. Totalmente. Por supuesto. De eso se trata. Pepón, gracias. Muchas gracias, Chato. Bueno, se quedará por aquí para los que quieran hablar.